Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi. Buenos días. Tenemos también a Josean Paunero. Buenos días, Josean. Hola, buenos días a todos. Y a Carlos Muñiz. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de burbujas. No está mal, ya que es el motivo por el que se creó este grupo, por el que se creó la asociación Colectivo Burbuja, por el que se creó este medio de comunicación como reacción a la desinformación producida durante la burbuja española, la gran burbuja inmobiliaria española. Hoy vamos a hablar de cómo se generan las burbujas, en qué consisten las burbujas, vamos a comentar qué factores influyen en ellas y sin más vamos a empezar dando paso en primer lugar a Jordi para que nos des una introducción sobre este mundo apasionante de las burbujas financieras o diferentes burbujas que se dan en los sectores de la economía. Adelante, Jordi. Bueno, de entrada me gustaría hablar de por qué las burbujas se llaman burbujas. Y la palabra, se acuñó para referirse a la burbuja de los mares del sur, que es una compañía británica, es una de las burbujas más famosas de la historia, una burbuja del siglo XVIII. Y hacía referencia más que al proceso, a las compañías en sí que se veían en este tipo de dinámica. Es decir, algo que crecía muy rápido, que estaba vacío y que era muy frágil. Por lo tanto, burbuja es la palabra perfecta para definir este tipo de empresas, pero claro, por extrapolación, es también perfecta para definir este tipo de procesos en el que hay un crecimiento exponencial que por la simple dinámica de ese crecimiento tiene que reventar, igual que una burbuja no puede hincharse de forma constante sin que haya una detención o una explosión, y al mismo tiempo que muestra esa fragilidad del proceso. Yo creo que en otro programa entraremos si este programa tiene éxito, a hablar en detalle de cada una de estas burbujas. Pero bueno, si a los lectores, a los oyentes les interesa, yo recomiendo leer sobre la burbuja de los mares del sur, la burbuja de los tulipanes, la burbuja de inmobiliaria y de activos de Japón, que es una burbuja extraordinaria, la burbuja irlandesa, que es probablemente la burbuja mayor de toda la historia, y también la española. La burbuja española es una de las burbujas de mayor tamaño de la historia de la humanidad. La burbuja inmobiliaria, la última burbuja. Bueno, si hablamos de las causas, normalmente cuando hablamos de burbujas, se habla de ejemplos determinados que son muy, muy extraordinarios, que le llaman a la gente la atención. Por ejemplo, en cierto momento de la burbuja de activos japonesa, el conjunto del suelo de Japón tenía un valor 25 veces mayor que todo el conjunto del suelo de Estados Unidos. Es decir, Japón es un lugar mucho más pequeño, varias órdenes de magnitud más pequeño, y sin embargo el suelo costaba un 25 veces más. Estamos hablando de miles de veces por ciento más que todo el suelo de Estados Unidos. O, por ejemplo, el Palacio Imperial de Japón costaba más que todo el estado de California, que todo el suelo del estado de California. Esos son los detalles que a la gente le impresiona más. De lo que menos se habla es de las causas, de por qué ocurren las burbujas. Y hay muchísimas interpretaciones de por qué se acaban dando. Voy a explicarlas simplemente a vuela pluma, porque creo que si entramos detalladamente, el programa va a dar para 5 o 6 horas. Pero voy a explicarlas simplemente para dar paso a mis compañeros. La primera razón de la que suele hacerse eco los economistas es la teoría del gran idiota o del siguiente idiota o del idiota más grande. Simplemente hace referencia a que la gente compra un activo con la esperanza de que haya un idiota siguiente que se va a comprar por un precio mayor. Ni siquiera tiene que confiar en que lo que está comprando sea extraordinario. Simplemente lo que confía es que va a venir alguien, su vecino, su amigo,
el rico del pueblo y le va a pagar más dinero de lo que él pagó. Simplemente es una cuestión de una rentabilidad a corto plazo que una persona se plantea que va a ocurrir porque alguien va a tener el dinero para añadir un porcentaje al dinero que él pagó. Hay una segunda teoría que es la extrapolación. La extrapolación yo creo que se dio muchísimo en la burbuja española, por ejemplo. Y es que alguien compara lo ocurrido en el sector en el que va a comprar, lo compara la situación actual con el pasado. Es decir, cuando alguien empezaba a comprar en el año 2001, 2002, 2003, etcétera, todos los mensajes que ocurrían a su alrededor y que se le comunicaban eran: la vivienda nunca baja, porque yo desde que tengo uso de razón, la vivienda nunca ha bajado. Bueno, sí, se congeló en los años 90, pero no, la vivienda nunca baja. ¿Qué ocurre? Que es un proceso de extrapolación con un determinado rango temporal en el que puede haberse dado un macrociclo, en el que puede haberse dado circunstancias concretas. Puede haber muchísimas razones que explican que esa persona extrapola que eso se va a seguir ocurriendo. Hay una tercera teoría que es la psicología de la manada, es decir, todo el mundo está comprando, yo voy a comprar también. Los pisos se van a acabar porque todo el mundo está comprando. Es algo parecido a... Pero eso es el corra que nos los quitan de las manos, ¿no? Claro, claro, lo está haciendo todo el mundo. Si lo está haciendo todo el mundo, ¿cómo puede estar equivocado todo el mundo? Es como ocurre algo parecido cuando la gente empieza a correr en manada, alguien inmediatamente piensa que hay fuego. A veces no hay razón evidente, simplemente es una falsa alarma. Pero el instinto natural es seguir ese mismo proceso. Está todo el mundo corriendo, yo no sé por qué, pero voy a empezar a correr también. De hecho, hay programas de comedia y de bromas en el que se hace eso justamente. Empieza un grupo a correr y la gente que se va encontrando con ese grupo empieza a correr también. Y simplemente no tienen razón para hacerlo, simplemente están imitando algo que están viendo a su alrededor. Hay una cuarta razón que en economía se aplica en muchas situaciones, pero que en esta es especialmente importante, en mi opinión, que es el riesgo moral. Es decir, si tú por sobreinvertir en un proceso que puede llevar a una burbuja, tú no vas a pagar el coste que viene determinado por el haberte equivocado, tú vas a contribuir a que esa burbuja se genere. Es decir, si yo voy al casino y empiezo a apostar y empiezo a perder dinero, voy a dejar de apostar, a menos que tenga una adicción. Pero la regla es que en cierto momento voy a perder el dinero. Pero si el casino estableciera una regla que dijese que yo voy a apostar lo que quiera y yo nunca voy a perder dinero porque va a cubrir mis pérdidas, yo voy a tomar decisiones cada vez más arriesgadas. No hay un riesgo moral en mis decisiones. Yo no voy a pagar el daño de lo que pueda ocurrir. Con lo cual, yo voy a tomar una decisión de riesgo. Lo lógico es ser arriesgado, porque no hay riesgo en sí. Hay otras razones más complicadas. Una viene determinada por la inflación o por la liquidez en el mercado. Es decir, hay un exceso de liquidez, hay mucho dinero y ese dinero tiene que ir a ciertos activos. Si hay muchísimo más dinero, la relación entre dinero o acceso al dinero o acceso al crédito es muy alta respecto a los activos, ese crédito o ese dinero va a ir a comprar esos activos o esos u otros, pero va a ir a ciertos sectores que se estiman que son sectores en los que se puede dar cierta rentabilidad. Luego hay ciertas razones que vienen determinadas por modelos matemáticos que serían más complicadas, podríamos entrar con posterioridad, pero bueno, voy a dar paso a mis compañeros porque podemos entrar en cada una de estas razones y en otras y en algunos casos determinados. Pues Carlos, adelante. Yo sé que a ti también es un tema que te apasiona, el de las burbujas. Sí, ya que Jordi ha contado qué es la burbuja, ahora yo voy a contar las características de una burbuja para que todo el mundo, cuando vea una burbuja, la identifique rápidamente. La primera característica, de las 3 características que voy a enumerar, es que de manera uniforme todos los acontecimientos de este tipo domina la creencia de que existe algo nuevo en el mundo. Y esto es verdad tanto para la burbuja
de los tulipanes como para la revalorización de los pisos españoles. O sea, los pisos ahora se revalorizan de una manera extraordinaria. O sea, ha habido veces, como ha dicho Jordi, en los años 90 que han estado parados, pero siempre, siempre se revalorizan. Esto es la primera creencia. La segunda creencia es que la memoria en asuntos financieros es siempre frágil. Dura como máximo 10 años. A los 10 años las cosas se olvidan y se empieza otra vez a generar el ciclo. La tercera característica es el ineluctable colapso entre la engañosa asociación de dinero e inteligencia, que nos lleva a una conclusión. Las personas que tienen dinero son, por definición, más inteligentes que las que carecen de él. Cosa que no es cierta, en cierta manera, en la sociedad capitalista. O sea, en la sociedad capitalista, el dinero es la medida de la realización personal. Lo cual nos lleva a una conclusión, y que es que el genio financiero siempre precede a la caída. Y esto es verdad tanto en la burbuja de los mares del sur de Sir James Craggs como en los años 90 de Michael Milken y sus bonos basura, como en la burbuja española de los pisos con Bañuelos y compañía, que bueno, parecían que eran unos genios geniazos y luego al final pues eran unos burbujeros endeudados para más INRI. Entonces, estas tres características. Y sabiendo, entonces, es importante el primer factor, que es el que desencadena todo. Cuando se cree que hay algo nuevo en el mundo, por ejemplo, en las burbujas de los mares de Inglaterra, cuando entró Sir Isaac Newton y perdió el equivalente a más de $1.000.000 actuales, se comerciaba con todo. Se hacía una ametralladora que podía disparar balas cuadradas o redondas según el enemigo fuera cristiano o musulmán. Había otra empresa destinada a buscar el tesoro que perdieron los israelitas en el Mar Rojo en la fuga de Egipto. Y así, o sea, planes quiméricos a más no poder. Y esto es siempre verdad. En los años 80, el objeto, el ídolo que se perseguía eran las absorciones de empresas, ¿no? Que se decía que iban a generar una eficacia y una eficiencia empresarial inauditas, cuando no era verdad. En Japón, pues idem de idem, Japón iba a ser el país que iba a dominar el mundo y que habían encontrado la vía japonesa que iba a superar el socialismo y el capitalismo, una vía nacional japonesa. Luego se ha visto que Japón, desgraciadamente, no era más que un suflé de deudas. Entonces siempre hay la idea de que hay algo nuevo en el mundo. La conclusión de esto, llevada al momento actual, es que por esta misma regla de tres, la burbuja inmobiliaria española es demasiado reciente y no van a conseguir reinflar. Joséan, adelante. Por lo que hemos visto, entran factores sumamente irracionales dentro de lo que es la génesis de las burbujas, lo que es la psicología de las personas. Sin embargo, la teoría económica ortodoxa pues habla bastante poco de la existencia de esta irracionalidad, lo cual nos lleva a pensar... Un momento, Juan Carlos. Sí. La teoría ortodoxa no solo no habla de las burbujas, sino que tampoco le gusta hablar de la crisis, porque revela los fallos del capitalismo. Sigue. Sí, pues como estaba comentando, por lo tanto tenemos que dentro de la teoría ortodoxa que nos dice que el ser humano no sabemos si hace un cálculo económico en todo momento de su vida para tomar todas sus decisiones, pero se comporta como si lo hiciera. De repente vemos en hechos como este que de cálculo económico racional nada de nada. No, es así. No, digamos, no entran, sobre todo. Y luego también añadiría una cosa, y es que normalmente muchas de estas burbujas, que no lo han comentado mis compañeros, son los propios gobiernos los que no avisan a la ciudadanía de que puede haber de que estas burbujas existan, o que muchas veces son ellos mismos los que han podido generar esta serie de burbujas. En el caso de la Compañía de los Mares del Sur, ahí tiene un
un claro concepto el gobierno inglés de haber generado este tipo de burbujas, o en el español, por ejemplo, el tema del Banco de España, el propio gobierno no haber intervenido, ¿no? Entonces, es algo que también yo creo que hay que tener en cuenta que las burbujas es algo que cuando se está en la cresta o se está creciendo, hay muchos intereses y los propios gobiernos son los primeros interesados en que siga habiendo. Y bueno, y el verdadero problema viene cuando esta burbuja o cuando el mar desaparece y se ve si realmente está la gente desnuda o no está desnuda, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? Yo una de las cosas que tengo la sensación es que me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Carlos de esa memoria final de 10 años. Yo la sensación que tengo que igual se está creciendo, o sea, que está haciéndose que se vea reduciendo en los tiempos, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que el mundo está cambiando de tal manera que hace que una burbuja vaya creciendo de otra burbuja, etcétera, ¿no? Es decir, si vemos un poco la historia de las burbujas, están los tulipanes, está la Comunidad de los Mares del Sur, está la japonesa, parece que había bastante tiempo de letargo entre unas y otras, y la sensación es que tengo que con el nuevo capitalismo salvaje que estamos teniendo, pasamos de una burbuja a otra, ¿no? Como se pasa de una burbuja hace poco de Internet, esa burbuja de Internet se camufla con una burbuja en el inmobiliario, la burbuja en el inmobiliario se camufla con otro tipo de burbujas, ¿no? Entonces, mi sensación es que estamos en una fase del capitalismo que la generación y el proceso de burbujas está dentro de la génesis del propio sistema, y la verdad es que a pesar de que hay mucha teoría, el ser humano sigue fallando y los gobiernos siguen estando, ¿no? Incluso se puede estar viendo ahora que igual la gente dice, ¿qué burbuja se está generando ahora? Yo creo que hay una burbuja muy clara desde el punto de vista de activos y tipos de interés, y no es normal que al nivel de riesgo que puede existir en una economía capitalista a largo plazo haya tipos de interés Euribor al negativo o al 1% o demás, ¿no? Entonces, y todo encaja, ¿no? Es decir, el siguiente idiota, porque hoy por hoy cuando estamos viendo la burbuja que están en los bonos y cuando hay gente que está dispuesto a pagar por tener un bono, esa persona está esperando poder venderle ese bono a otro idiota. Una extrapolación de que esto es diferente, que pensamos que la inflación va a estar quieta para los próximos 10, 15 o 20 años, eh, que hay un exceso de liquidez. Estamos viendo que ese exceso de liquidez existe y es más, se está generando por parte de los diferentes bancos centrales, que estamos en algo nuevo que, y que bueno, y que estamos ahí, ¿no? Entonces, me parece súper interesante este programa para ver en dónde podemos estar en esas burbujas y para ver si realmente estamos en una burbuja o no, y ver el punto cuando explote qué puede llegar a pasar o qué nos puede llegar a pasar, ¿no? Jordi, ¿tú crees que ahora mismo tenemos dentro del funcionamiento de la economía mundial o de la española o la génesis de una burbuja, o que se está generando una burbuja, o que ya hay una burbuja en curso de algún tipo, entendiendo por burbuja que tienen que entrar esos mecanismos irracionales que habéis descrito de especulación, de creer que vamos a poder vender más caro porque va a haber otro que lo va a querer más adelante? Bueno, adelante, Jordi. El problema de las burbujas es que en muchísimas ocasiones hay, es lo que se dice, como dicen los rusos, dicen que ah, la mejor forma de ver el pasado es analizar el presente. Es una cuestión que parece contradictoria, pero es ridículamente cierta. Es decir, cuando, cuando una persona, por ejemplo, analiza una amistad que se ha roto, lo ve desde en la actualidad y le parece algo clarísimo. Pero en el momento en que esas dos personas eran amigas, no le parecía que era ridículo. Es decir, por ejemplo, si uno analiza la burbuja de Japón y ve que en cierto momento o comprar el suelo de Japón hubiera necesitado prácticamente
un cuarto del PIB mundial, si alguien le pone ese dato en la mesa, dice, pero aquí hay un burbujón impresionante. Pero eso es algo que se ve después, justamente en ese momento. En los momentos posteriores uno puede ver el pasado y analizarlo y ver, esto era una locura, pero esto era una locura. ¿Cómo ocurrió esto? Pero en el momento en el que está pasando nadie puede verlo, nadie lo analiza de esa forma. Siempre se da una explicación, no, es que en el futuro, como todo el PIB crecerá, pues relativamente su valor será más bajo, o vendrán inversores del extranjero, etc. Siempre se da una razón, pero cuando uno para pensar de verdad en ello, resulta ridículo. Cuando uno analiza lo que se pagó por Terra, por ejemplo, ahora es evidente que era una locura, pero en aquellos momentos parecía incluso normal. La gente se pegaba por entrar en la compra de las acciones, se pegaba literalmente. A mí me gustaría hablar de ciertos procesos y ciertas explicaciones más recientes de las burbujas. Una dice que, contrario a las explicaciones tradicionales, en momentos especialmente competitivos, la decisión correcta y la decisión lógica y la decisión más beneficiosa es participar en la burbuja. Es entrar en la burbuja. Es decir, cuando tú estás en una situación verdaderamente competitiva, imaginemos un partido de tenis entre dos jugadores. Si uno está arriesgando y le está saliendo todo bien y el otro no puede responder a ese juego con un juego conservador, o entra también en ese juego de arriesgar, o no puede ganar. Es un hecho. Ocurre lo mismo en el ciclismo. Hubo un momento en el ciclismo, especialmente en los años 90 y 2000, donde el doping fue generalizado. Tú podías elegir, no entro en eso no va a si yo no entro en el doping, probablemente no voy a tener consecuencias quizá futuras para mi salud, etcétera. Pero si yo quiero ganar, si yo quiero una situación beneficiosa económicamente, etcétera, o yo me dopo o yo no voy a ganar. Tengo que participar de esa dinámica. Y de hecho, creo que lo he contado varias veces, como en alguna población hay un 4 o 5% de los habitantes que tienen cantidades millonarias en su banco por la venta de terrenos. ¿A esa gente le va a decir a alguien que la burbuja no fue beneficiosa para ellos? Sí, lo fue. Dirán, no, yo fui más listo, yo entré y me salí a tiempo. Entonces, ese es el problema. El problema de las burbujas es que hay un rango de plazo en el que participar de ellas es más beneficiosa que no hacerlo. Y puede ser una decisión, como dicen los americanos, life changing. Puede cambiar tu vida por el resto. Entonces, no puede entenderse las burbujas sin ese detalle, que es muy importante. Y luego, hay otro aspecto que se relaciona con lo que han dicho tanto Josian como Carlos y que entronca con lo que señaló no hace tanto, creo que hace menos de un año, Larry Summers, el antiguo, el equivalente al ministro de Economía de Estados Unidos y rector de la Universidad de Harvard, que se preguntaba, en el sistema capitalista actual, tal como está concebido, ¿hay alguna forma de que crezcamos si no generamos burbujas? ¿Hasta qué punto no son necesarias esas burbujas? Claro, si nosotros analizamos los últimos 25, 30 años incluso, hemos pasado de una burbuja inmobiliaria en los años 80 en algunos países, especialmente Japón, el que se encadena con una burbuja especulativa, especialmente en las nuevas tecnologías, que se encadena con una burbuja de materias primas y otra burbuja inmobiliaria en los años 2000. Si nosotros analizamos los últimos 30 años, podemos decir que hemos ido de burbuja en burbuja. Ha sido la manera de crecer, crear dinero de la nada, traer dinero del futuro para crear una economía que hasta cierto punto no es más que esto, exactamente una burbuja. Carlos, ¿cómo ves tú la situación actual? Tú sí eres de los que dicen que ahora mismo tenemos un problema de burbujas muy importante, ¿no?
Ahora mismo la burbuja está en todo. Está en los precios de todos los activos, en los precios de un coche, en las burocracias tanto empresariales como estatales, o sea, en el funcionariado. Es la burbuja de todo y está propulsada por el corazón de las burbujas, que es el mercado de bonos y el dinero fiduciario. Ese es efectivamente el problema de la... Por eso están los tipos en negativo, que es una abominación económica, porque no se puede calcular el coste y la responsabilidad y la rentabilidad de un capital. Y entonces yo no lo sé, porque si la última burbuja nos ha devastado de esta manera, no sé si revienta la próxima, a dónde podemos llegar, ¿no? No, y no quiero ser tremendista, pero es que es así. O sea, los que vean la curva de gráfico de endeudamiento mundial ven que un pequeño bajón en 2007-2008 ha baldado el mundo, lo ha baldado literalmente. Entonces, si esto se colapsa, yo no sé a qué puede llegar esto, pero desde luego a mí me da la peor impresión. Pero bueno, vamos a un poquito con la historia. La primera burbuja documentada de Holanda de 1620. Vamos a unas pequeñas notitas históricas para no salirnos de tema. En Holanda decidieron que los bulbos de tulipa, que es una especie botánica que muy abundante en Levante, eran de una belleza inaudita, ¿no? Y entonces, bueno, empezaron a subir los precios. Y ocurrió que un comerciante daba una recompensa siempre a un marinero que le avisase de que llegaba un barco de Levante cargado con mercancía. Entonces, bueno, un marinero fue a darle el chivatazo que él lo pagaba siempre y le invitó a un estupendo arenque para almorzar. Entonces, bueno, se lo sirvió, tal, lo dejó en la habitación y cuál fue su sorpresa cuando llegó y vio que se había comido el arenque y se había comido un bulbo de tulipán valorado en unos $60.000 actuales, ¿no? Entonces, bueno, montó en cólera y el marinero tuvo que salir a la fuga, a la carrera, porque se había comido el almuerzo, el arenque, más el tulipán que él creía que era el acompañamiento de la comida. Entonces, bueno, los precios fueron subiendo, hasta que finalmente se hundieron y dejaron a Holanda en una situación de postración económica. Bueno, la siguiente burbuja registrada es una burbuja gemela que se dio simultáneamente en Francia. Sería más o menos la historia de dos ciudades. En Francia, en París y en Inglaterra con la burbuja famosa de los mares del sur. Pero la de Francia quizá es menos conocida, pero muy interesante, porque la llevó a cabo John Law. John Law era el hijo de un comerciante, de un orfebre escocés, que luego se había afincado en Londres, y como todos los orfebres de esa época, además del negocio que tenía, se dedicaba a prestar dinero. Entonces el señor John Law había llevado una vida muy desahogada y se había dedicado pues al juego, entre otras cosas. Parece ser que en Londres una vez tuvo un problema de juego y tuvo un duelo en el cual pues mató a espada a su contrincante, con lo cual tuvo que huir de Inglaterra tras ser condenado y parece que pagar la fuga con ayuda de su padre. Entonces se estableció en Francia. John Law parece ser que era un señor que tenía una enorme seguridad en sí mismo. Enseguida en París encandiló a la aristocracia francesa y consiguió del regente de Felipe II, duque de Orleans, que le hiciera una concesión para fundar un banco. Entonces, bueno, pues el buen regente, necesitado de dinero como estaba, pues le hizo esa concesión. El banco se tenía el nombre del Banque Royal, la Banque Royal. La Banque Royal tenía la característica de que tenía unos depósitos de oro y contra esos depósitos de oro emitía unos billetes. Billetes de lo que ahora tenemos billetes. O sea, lo que ahora tendría que ser el dinero respaldado por algo y no la locura de dinero respaldado por otros papeles y por la confianza ciega del personal. Ese Banque Royal le sirvió para fundar una compañía, la compañía d'Occident, que iba a comerciar con América y con la cual pues él iba a pagar todos los beneficios de esa... Porque recordamos
que el concepto de sociedad anónima, que es un invento capitalista genial, se había inventado en Holanda en 1720 con la Compañía de las Indias que ellos, bueno, crearon para comerciar con todas sus colonias. Entonces, bueno, el señor con su compañía d'Occident lo que iba a pagar enormes beneficios. Cosa que, bueno, al principio hizo con los depósitos que tenía de su banco, del Banco Royal. Y entonces, bueno, un día había aglomeraciones en la Rue Quincampoix, para las acciones siempre subían, incluso había damiselas que se entregaban a sí mismas en un gesto muy moderno para que les regalaran acciones. ¿Por qué? Tal era el fervor. Por una parte de la Rue Quincampoix entraban los aristócratas y por otro lado el pueblo llano. Y había unas grandes aglomeraciones, con lo cual pronto hubo que cambiar. Y en un tumulto alguna vez murió una persona. Pero un día el príncipe de Conti, ya molesto y necesitado de algún dinero en efectivo, mandó a sus sirvientes con unos a que canjearan billetes de la Banque Royale por el respaldo en efectivo de oro. Entonces, bueno, el montante o aurífero del príncipe de Conti y ocupó 3 carros. Se le pudo pagar. Esto llegó a los oídos del duque de Orleans, el cual montó en cólera, llamó a capítulo al príncipe de Conti y le hizo devolver inmediatamente el oro que se había llevado en 3 carros. Pero la desconfianza, esto se corrió por los altos círculos de la aristocracia de París, y entonces empezó a cundir una desconfianza. Este es el proceso de reventado de la burbuja, cuando empieza a cundir una cierta desconfianza y que ya está bien. Ahora vamos a cashing de los beneficios, ¿no? No sé cómo se dice cashing. O sea, vamos a canjear los beneficios. Entonces, bueno, también llegó, evidentemente, el rumor a oídos del regente, el cual ideó una maniobra para neutralizar todos estos temores. Cogió a muchos mendigos, la mayoría de los mendigos de París, les dio picos y palas y les hizo como que marcharan a embarcarse, como si fueran a llevarles a las colonias a trabajar y a extraer el oro. Y bueno, se calmó unas semanas el rumor, pero cuando vieron que estos vagabundos habían vuelto a sus guaridas, el rumor no hizo más que aumentar. Entonces, bueno, ya sí que fue el verdadero pánico cuando todos los aristócratas primero y luego toda la gente fueron a retirar sus billetes de la Banque Royale y el sistema se hundió. Entonces, bueno, John Law tuvo que huir de Francia como perseguido, como prófugo, y acabó sus días en Venecia en una casta y agradable y pobreza. Eso es más o menos la historia de la burbuja en París, u otra simultánea en Londres. Carlos, durante la burbuja española sí que se vio claramente, que es la que tenemos más fresca en la memoria, la gente que está escuchando el programa y nosotros, sí que se vio claramente como mucha gente entraba, que ni siquiera era del sector, mucha gente entraba pues a especular, ¿no? Entraba creyendo que iba a hacer el gran negocio metiendo el dinero en el inmobiliario, mucho promotor aficionado se metió también en el negocio. Estaba clarísimo que ahí se estaba formando una burbuja especulativa donde la gente pensaba hacer negocio a costa de vender más caro de lo que había comprado. Pero ahora yo no acabo de ver claro esto que estabas comentando. ¿Tú crees que realmente todo este tema de los tipos de interés bajos, que la gente se meta en los bonos a tipos bajísimos, incluso con rentabilidades negativas, obedece a este tipo de fiebre especulativa o obedece a otros factores? ¿Se ve? Sí. Primero, o el tema del aumento de la deuda mismo. O sea que parte de la pregunta. En 2007, y vamos hace no mucho tiempo, y somos todos mayores, así que podemos hacer memoria e irnos a 12 años atrás. Como se había hundido la burbuja internetera,
el gobierno empezó a difundir interesadamente, por supuesto, una serie de mantras y eslóganes para que la gente picara. Es decir, compre usted espacio, compre usted suelo que han dejado de fabricarlo, el ladrillo nunca baja. ¿Sí? Entonces, esto fue, en parte, patrocinado interesadamente por el gobierno. La segunda parte de la cuestión es los tipos de interés negativos. Vale, los tipos de interés negativos están en Europa y están en Japón, pero no están en Estados Unidos. En Estados Unidos ha llegado a ser, si no me falla la memoria, del 0,01%, porque los americanos, además de no ser estúpidos, son el mayor deudor planetario, con lo cual no pueden, tienen que tener siempre un diferencial que les haga traer el dinero mundial. No sé si me explico. Sí, sí. Sí, sí. Ellos no pueden permitirse ese lujo, además de que no son idiotas. Ellos tuvieron varias burbujas del siglo XIX que vamos a comentar si nos da tiempo, y además tuvieron la catastrófica aventura de los continentales con los continentales, que eran la moneda de curso legal con la que se pagaron la guerra de independencia contra Inglaterra. Entonces, bueno, ese es el tema. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, vamos a pasar la palabra a Josean para que nos comente, si quieres, Josean, esto o cualquier tema de lo que han estado comentando antes de ti, pues tanto Jordi como Carlos. Adelante. Sí, yo creo que volviendo un poquito a la pregunta, ¿no? De si la burbuja española como la última burbuja española, porque no es que hayamos tenido solo una burbuja, sino que hemos tenido a lo largo de la historia de España, pues muchas burbujas. O sea, que parece igual en el programa que estamos hablando de que Francia ha tenido burbuja, de que Estados Unidos ha tenido burbuja y que nosotros nos hemos hablado de todo esto. Que no. O sea, nosotros hemos tenido unas cuantas burbujas, ¿no? Sobre lo que nos coincide de la burbuja española o la situación actual en la que podemos hablar, pues al final yo creo que muchas veces la pregunta hay que mirar hay que mirar muchas veces al histórico y en ese histórico ver rentabilidades que se están obteniendo o no dejando de obtener, ¿no? Hace poco, pues en diferentes sitios se está hablando de si en el tema inmobiliario, por ejemplo, hay una burbuja o no hay una burbuja. Eh, Pues depende para quién. O sea, si estamos hablando de un piso en el que está en un sitio que es invendible y que es inalquilable y resulta que si hay una burbuja ahí, pues por supuesto que hay una burbuja. Porque hay que pensar que cuando existe una burbuja es que hay un activo que vale muchísimo más del valor de que alguien está dispuesto a comprarlo. Porque si hay alguien dispuesto a comprarlo y a largo plazo se mantiene en un periodo de tiempo no de 3, 5, 10 años, sino de 100 años, pues posiblemente sea un precio de ese valor, ¿no? En cambio, a otra persona que tiene un activo en alguna capital de provincia que lo puede alquilar relativamente fácil, que puede obtener un 6-7% de rentabilidad, pues posiblemente no estemos hablando digamos, de tanta burbuja, ¿no? Hay que pensar que en el tema inmobiliario o los grandes SOCIMIs o los grandes REITs a nivel mundial, pues están obteniendo esas rentabilidades, ese 5 o 6% más o menos a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, igual estamos hablando de que el verdadero precio, el verdadero valor, pues está más o menos por ahí, ¿no? Claro, es que el problema que realmente tenemos es que se van juntando burbujas, se van juntando situaciones que hace que haya mercados que se encuentren igual en situaciones más o menos normales y mercados en los que está burbujeando y que cuando caiga esa burbuja, pues cómo puede realmente afectar al resto de los mercados, ¿no? Y el problema, yo creo que hay una de las cosas eh, que yo creo que sería bueno hablar, ¿no? Del tipo de burbujas, porque hay muchos tipos de burbujas, pero yo creo que habría que diferenciar muy bien lo que es una burbuja claramente financiera y las burbujas que no son financieras, ¿vale? Que hace que los problemas o las soluciones sean mayores, ¿no? Y yo la sensación que tengo que hoy por hoy andamos en una creación de burbujas financieras pues bastante gorda, ¿no? Y yo creo que es lo que realmente los grandes fondos de inversión de renta fija lo están viendo, los bancos centrales lo están viendo. Es más, las subidas que va a hacer Yellen se está produciendo y leía un comentario que decía, no vamos a subir, vamos a subir para tener margen para luego bajar, ¿no? O sea, que están viendo que ya unos niveles en los que existe esa burbuja, ¿no? ¿Que eso pueda afectar a un mercado inmobiliario?
no tengo ninguna duda, porque estamos hablando de un mercado financiero y el mercado financiero va a afectar a todos los activos, ¿no? Y una de las cosas que yo creo eh, que, que está cambiando, yo creo que no hay demasiada literatura, es que estamos hablando de burbujas que se están generando a nivel planetario. O sea, lo que hemos tenido hablar de las diferentes burbujas, pero eran burbujas pues que estaban muy localizadas en Francia, que ese efecto a otros países era bastante limitado, o la burbuja en Inglaterra de los mares del sur, que también era bastante limitado. La única burbuja que tuvo un tema más o menos planetario y que afectó mucho fue el crack bursátil del 29 en Estados Unidos, y yo mi sensación que tengo es que podemos estar cerca de que tengamos un problema bastante gordo a nivel, digamos, planetario, y sobre todo va a venir por Estados Unidos. El dólar, los precios de los activos que tiene la bolsa norteamericana, que son exagerados, pero exagerados siempre desde un punto de vista histórico. O sea, si estamos hablando de que hay acciones que están por encima de un PER de 20, la media, cuando el histórico del Dow está hablando de un 14, un 15, un PER de 14, 15, pues nos está diciendo pues el nivel de burbuja. Cuanto más crezca, pues más posibilidades tenemos de que al final acabe estallando esa burbuja, ¿no? Y bueno, yo eso es lo que veo. Yo creo que es bueno mirar el historial de las burbujas, pero mi sensación que tengo es que muchas de estas burbujas sí tienen todos los factores que ha comentado, sobre todo pues Jordi y Carlos, pero yo creo que habría que pensar en que yo creo que estamos en una burbuja diferente porque es más fuerte, más potente, y que va a afectar, yo creo, a más activos. Yo sí, si me lo permitís, aquí voy a apostar fuerte y os voy a llevar la contraria a todos. A Jordi no sé porque Jordi todavía no se ha manifestado, pero vamos, por lo menos a Carlos y a ti sí. Yo no veo que haya ahora mismo una burbuja ni financiera ni a nivel mundial ni a nivel local. No lo veo, yo lo que creo que hay es un exceso de capital enorme respecto a oportunidades de inversión y que por eso están los tipos bajos. Tampoco creo que los tipos bajos estén causados por los bancos centrales y tampoco creo que haya un problema con el nivel de deuda que hay a nivel mundial mientras se mantengan así de bajos los tipos Pero, de interés. pero Juan Carlos, ¿tú no ves que una persona que está comprando un bono con rentabilidades negativas y que está comprando un bono, pues más o menos amplio, o sea, Ya, de ya, 2, ya. 3, 4, 5 años, ¿por qué lo compra? Yo creo que es efecto refugio más que nada. Es lo que pienso. Juan Carlos, no. Y no, no, ya sé que piensas que no, pero déjame que acabe. Déjame que acabe. Déjame que acabe. Conviene que nos pongamos de acuerdo sobre un axioma. Bueno, pero a lo mejor no nos ponemos de acuerdo. ¿Eh? Que a lo mejor no nos ponemos de acuerdo. Un axioma, que es una verdad indiscutible en sí misma, ¿vale? Que es que el dinero no tiene piernas. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero déjame que acabe, Carlos. Vale. Y luego, si te parece, me contestas y ya damos paso a Jordi. Y además, yo creo que no va a haber ningún problema hasta que haya lo que llaman los keynesianos o los neo-keynesianos, los problemas, las perturbaciones de la oferta, como se les llamó a primeros de los 80, para intentar explicar lo que había pasado durante los años 70. O sea, yo creo que hasta que no cambie el superciclo de materias primas, no va a haber problemas con la deuda, pero que cuando venga el superciclo de materias primas, cuando cambie, los va a haber y gordísimos, ¿eh? Eso también lo digo. Y ahí lo dejo. Ya veis que he apostado fuerte y os he llevado la contraria. Carlos, venga, ya adelante, ya puedes contestarme y llevarme a la contraria, por supuesto. Me gusta que hayas sacado los años 80. La verdad es que es una de mis épocas favoritas, que hubo una burbuja. La burbuja de las sopas, en América las LBOs, ¿no? Leverage Buyout, o sea, ofertas públicas de adquisición en castellano. Entonces, bueno, es quizá una época interesante porque es la primera burbuja de la época de nuestras vidas. ¿Qué pasó? Cuando los tipos estaban en tipo de descuento, el día del shock Volcker, el 9 de octubre de 1979, Paul Volcker, para luchar con una inflación que se venía arrastrando desde más de 10 años, metió los tipos de descuento al 21% y los tipos de interés al 18%, ¿no? Con lo cual hubo una crisis de liquidez impresionante.
entonces canciller de Alemania Federal, Helmut Schmidt, llorándole a Estados Unidos que por Dios bajaran los tipos porque iba a estallar el invento. Como consecuencia de esto, el precio del crudo bajó. Y México, que estaba entrampado, estaba con todos los préstamos que le habían dirigido los banqueros y americanos de Penn Square, como tenían el dinero del petróleo y podían abonar cualquier cantidad, les habían canalizado cantidades fabulosas de dinero. Entonces, después de la normalización de la revolución iraní, el precio del crudo se hundió y México se encontró en verano de 1982 que no podían pagar su deuda. Iban hacia un default. Estaba yo precisamente en México y lo viví. Fue impresionante porque los bancos cerraron 2 días y cuando abrió todo costaba el doble de la tortilla, la gasolina, en fin, cualquier cosa había pasado a costar el doble. Por lo cual, Paul Volcker reunió a los banqueros en Washington en la cumbre del Fondo Monetario Internacional y allí Jacques de la Rosière dio la solución. Es decir, bueno, nosotros vamos a ayudar, pero ustedes, banqueros comerciales, hagan lo propio y también distribuyan juego. Entonces vamos a dar un crédito, pero se resolvió la crisis mexicana, en la cual la gente no, ahora mismo, como la memoria, como dice Galbraith, la memoria financiera es corta, la gente no se acuerda de este incidente, pero es la primera vez que el mundo ha estado a punto de reventar. Bajó los tipos de interés, inundó los mercados de liquidez. Con lo cual, los mercados de la era Reagan, que siguen hasta hoy día, entraron en ebullición. Y los especuladores se volvieron todos locos ante el caudal de dinero que iba a entrar para que ellos pudieran comprar empresas a deuda. Y bueno, aquí en España, en esa época, no sé si os acordáis, también que había un fervor, bueno, pues estaban los hombres de moda de la época, que eran Mario Conde, de la Rosa, y bueno, pues el que fue factotum del rey, no me acuerdo ahora el nombre, de Manuel de Prado y Colón de Carvajal, y tal, y todos en empresas, y bueno, aquello parecía que era que habíamos llegado al cielo. Y Mariano Rubio, el capo di capi del sector financiero. Efectivamente, y Manuel de la Concha, que era síndico de la Bolsa de Madrid, etcétera, entre varios otros. Pero vamos, esto era la burbuja, el reflejo español de la burbuja americana, porque en América hubo un festín de fusiones apalancadas, de romper el man, Nelson Peltz, George Soros, Michael Milken, Iván Boesky, que luego lo condenaron y sirvió para la película y tal. Y bueno, fue una burbuja bueno, quizá menos sentida en la calle como burbuja, pero fue una burbuja de OPAs, de ofertas públicas de adquisición de empresas. Entonces, bueno, de ahí arranca la movida. No es en absoluto, la interpretación de los keynesianos es interesada y falsa. Y desde luego, ¿por qué en el año 80 había inflación? A nivel muy simple, porque la inflación siempre viene de la oferta o de la demanda. ¿Por qué en el año 80 había casi hiperinflación y ahora hay deflación? Porque la gente ahora está tiesa y en el año 80 tenían dinero para gastar. Así, a grandes rasgos es así. Y no le busquéis explicaciones sofisticadas y alambicadas. Jordi, adelante. Bueno, yo creo que en el fondo, si se quiere definir una burbuja de una forma rápida, se puede decir que una burbuja es un proceso superinflacionario en un sector concreto. Pero es una forma de una simplificación, pero que es una simplificación que en el fondo es acertada. Hay un proceso de superinflación en un lugar de la economía determinado. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que no es exacto decir que lo que se vende, el producto que se vende o que se comercializa en un proceso de burbuja es un producto que vale cero. Eso no suele ocurrir. A veces en que el valor es muy bajo, pero no suele ocurrir. Simplemente hay un proceso de superinflación en el que se acaban pagando cantidades muy altas por activos que no tienen una explicación que se pague esa cantidad. Hay un proceso
que explica esto, que entronca con lo que habéis estado contando, y es una de las primeras crisis financieras de la historia, crisis financieras documentadas, porque evidentemente ya en los tiempos de la antigua Grecia se sabe que hubo determinadas crisis que probablemente eran similares a esta, pero que sepamos exactamente lo que ha ocurrido, la mayoría vienen del siglo XVII. Hay una que es muy poco conocida y que se da antes de la crisis de los tulipanes. No es exactamente, no es exactamente una crisis de burbuja, aunque también lo fue, pero que es extremadamente interesante. Se conoció como la crisis del Keeper und Weeper. Es una crisis que se da en el en el Sacro Imperio Romano Germánico, en los alrededores de la Guerra de los 30 años, en la que algunos de esos estados deciden devaluar su moneda. Para aquellos que dicen que solo cuando hay papel moneda se puede crear inflación, que el oro nos protege de Perdona, eso. Jordi. Bueno, ahora, si quieres. Sí, bueno, lo que se da es un proceso que es muy antiguo, que es el proceso de devaluar tu moneda mezclándola con otros, construyendo aleaciones, creando aleaciones de tu moneda con materiales de menor calidad, creas monedas que tienen menor cantidad del metal que tiene el mayor valor, y entonces lo que haces es devaluar tu moneda. Esto es muy antiguo, prácticamente desde el inicio de la acuñación de monedas se da. ¿Qué es lo que ocurre en esta Keeper and Weeper? Que este proceso todo el mundo lo conocía, lo conocen los estados, lo conoce la gente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que deciden hacer estos estados del Sacro Imperio Romano Germánico? Deciden empezar a gastar ese dinero lo más lejos posible. Esto es lo que se hace en algunos conflictos armados. Tú gastas ese dinero, pero ya ni siquiera acuñado como tuyo. Lo que haces es falsificar moneda de otro estado y le colocas cantidades siderales de su moneda. Es decir, como si nosotros empezamos a fabricar, a acuñar dólares, cuando los dólares eran monedas, cuando había, por ejemplo, dólares de plata, y empezamos a venderlos en Estados Unidos. ¿Para qué? Para traernos productos de allí, o bien para contratar servicios de allí. ¿Qué hacían estos estados? Estos estados de este imperio. Gastaron lo más lejos posible, traerse productos y contratar mercenarios o servicios. Con lo cual creían que dañaban la economía de otros lugares y que al mismo tiempo podían comprar cosas y que de otra forma no tenían recursos para hacer. Esto acaba creando una crisis extraordinaria en el siglo XVII, que incluso lleva a León Tolstoy a inspirarse en ella para escribir Iván el Loco, Iván el Idiota, su historia corta. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que millares de mercenarios y millares de comerciantes se vieron atrapados por esa burbuja comprando activos, contratando servicios, que acaban entrando en un sistema de burbujas. Ocurrió lo mismo en un proceso de burbuja. Ocurrió lo mismo incluso en Somalia con los piratas. Hay diferentes reportajes en los que se dice que las prostitutas en Somalia acababan costando más que las prostitutas de lujo de París, donde los servicios de restauración en Somalia, en las áreas de los piratas, costaban muchísimo más que los de Europa Occidental. ¿Por qué? Porque hay un exceso de liquidez y la producción de servicios y la producción de productos de esa zona en concreto no puede abastecer la demanda. Con lo cual llega un momento en el que hay una sobreinversión en ese lugar y se crea un proceso hiperinflacionario, se crea una burbuja en determinados sectores. Y eso pasa por una de las explicaciones que hemos dado antes a las burbujas, y es un proceso inflacionario. Y esto es donde quiero entrar, porque es lo que habéis estado debatiendo antes, y es que en mi opinión, para que haya un proceso verdaderamente inflacionario a nivel general, porque lo puede haber, por ejemplo, en hombres y negocios, por Fadesa se pagaron más de 4.000 millones de euros. Eso es más del doble de lo que se pagó por YouTube.
o muchísimo más dinero que lo que se ha pagado por decenas de empresas de tecnología que tenían un futuro brillante, Y es muchísimo más de lo que vale decenas de empresas asentadas en Europa Occidental. La cantidad de 4.000 millones por Fadesa fue una de las cosas más extraordinarias de la burbuja española. Eso se puede dar en el sector empresarial, pero en el sector, en mi opinión, en el sector de la ciudadanía en general, la burbuja solo puede darse si hay una parte de ese dinero pasa a la población o bien una parte del crédito pasa a la población. Y estas son las características de las que no hemos entrado para explicar las burbujas. Y es que se sabe cuándo hay una burbuja, porque normalmente hay un proceso de endeudamiento para comprar los activos. Porque la gente confía tanto en que eso va a crecer que la gente es capaz de endeudarse para comprar una barca para ir a asaltar un barco en Somalia o para comprar activos para vender a los soldados en la Alemania o en los estados del Sacro Imperio Romano Germánico en la crisis del Kieper and Weeper, etcétera, etcétera. Hay un proceso de endeudamiento y eso es consustancial, en mi opinión, para las burbujas. Pues, Joséan, no sé si quieres comentar algo más antes de ir cerrando el programa. Adelante. No, no, nada más, que ha sido un programa muy interesante y bueno, y que yo creo que es bueno ir mirando la historia, ¿no? Yo creo que igual alguno de mis compañeros, yo creo que sería bueno que diera un poquito de literatura, que para pues, si algún otro oyente quiere, pues quiere informarse más. Bueno, si os parece, vamos a... A mí me gustaría que, Jordi, antes de despedirnos, te posicionaras y dijeras si crees que estamos ante una burbuja generalizada o crees que no, y en ese caso, si crees que puede estallar, que ha sido el único que ha faltado por posicionarse. Sí, estaba diciendo que justamente esta semana estaba preparando un programa de Refugio 101 respecto a la adivinación del futuro, la predicción del futuro. Porque es un proceso verdaderamente curioso y que se ha analizado poco, en mi opinión. Yo creo que es muy difícil, yo no sabría decir si estamos en una burbuja general o no. Normalmente son cosas que se suelen ver con posterioridad, porque en parte depende de dinámicas caóticas. Yo me voy a mojar, aunque veo que, como digo, es tremendamente complicado y no estoy seguro, pero yo lo que voy a decir es que si una parte importante del crédito y una parte importante del dinero no va a parar a la ciudadanía, yo no veo que se pueda dar un proceso de burbuja respecto a la población general. Yo creo que puede haber procesos de burbuja en gente que esté cercana a la fuente del dinero, en determinados productos financieros. No voy a entrar, no lo conozco. Yo creo que podría darse. Pero a nivel generalizado, mientras la ciudadanía no tenga capacidad para acceder al crédito y es difícil en muchos mercados porque ya está muy endeudada, si eso no ocurre, no creo que pueda darse. Esa es mi opinión. Pero tal como digo, la predictibilidad y la adivinación del futuro es un tema extremadamente complejo y muy, muy interesante. Pues muchas gracias, Jordi, por tu participación, como siempre. Gracias a vosotros. Carlos, si quieres añadir algo más antes de acabar. No, sí, el futuro, más o menos, a grandes líneas, es previsible. El libro que tengo en mis manos de John Kenneth Galbraith cuenta como él mandó un artículo al Times, se lo rechazaron, se llamaba El Paralelo 1929 lo mandó en invierno de 1987 a propósito de que el sistema iba a reventar, como luego ocurrió en el crash del 19 de octubre. Entonces se lo devolvieron. Él lo publicó de Atlantic, creo que está en internet, se llama The Parallel 1929. Es de Kenneth Galbraith. Si se reconocen las pautas, sí se puede más o menos claro, con unos límites reconocer lo que va a ocurrir en el futuro. O sea, yo creo que sí es más o menos previsible. Y luego respecto a la inflación puede ser también la inflación cuando, por ejemplo, entra oro adicional
en la economía de un país. O sea, puede haber una inflación de dinero oro, como ocurrió en España en Felipe II. Esto está documentado en el libro Cash de Paul Martin, Alianza 1985. Y gracias por invitarme, como siempre. Muchas gracias, Carlos y Josean. Muchas gracias también. Y si nos puedes dar la dirección de tu web antes de acabar. Sí, sería paunero.com y nada. Y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Gracias y gracias. Jordi. Sí, Carlos. Jordi, querías añadir, Carlos, no sé si quieres añadir algo más antes de acabar el programa. Gracias por invitarme y perdonar que haya interrumpido. Nada. Pues gracias por mi parte también a toda la gente que nos escucha. Gracias también a José Manuel Corrales, Juan Martínez, Pablo Domínguez y Ramón Ferrer, los compañeros que hacen posible ahí entre bambalinas que este programa salga adelante y tenga una mejor difusión. Y sin más nos despedimos por hoy recordándoos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.